En esta práctica se va a llevar a cabo la simulación en Proteus de un puente de Wheatstone para encontrar la curva de calibración de un sensor resistivo puro, y aparte también se va a hacer la simulación del puente de Shearing para encontrar también la curva de calibración de un sensor capacitivo. El puente de Wheatstone es un circuito eléctrico que se utiliza para medir resistencias desconocidas. En la imagen podemos ver que está conformado por 4 resistencias, que también se pueden percibir como 2 divisores de voltaje, a los cuales se les va a aplicar la misma alimentación, y también van a compartir un mismo V0, como se puede ver en la imagen. Para comenzar con los cálculos, primero se debe considerar la trayectoria ADC, en la cual va a haber una corriente I1, que por la ley de Ohm, corriente es igual a voltaje entre resistencia, entonces sería VI entre RD más R3, el valor de I1. Después se considera la trayectoria ABC, en la cual va a haber una corriente I2 que se calcula dividiendo VI entre RB más R2. Después se calcula la caída de voltaje en AD, que también por ley de Ohm sería la corriente 1 por RD. Y sustituyendo el valor que ya se tenía de la corriente 1, queda como VI por RD sobre RD más 3. Después se calcula la caída de voltaje en AB, que sería también la corriente I2 por la resistencia AB, que sustituyendo el valor de la corriente I2 tenemos VI por RB entre RB más 2. Por el principio de superposición tenemos que el voltaje 0 va a ser igual al voltaje VA más el voltaje AD, que también se puede expresar como el voltaje AD menos el voltaje AB. Si sustituimos las expresiones que ya habíamos encontrado para el voltaje AD y el voltaje AB, obtenemos esta expresión. Esta ecuación va a representar el equilibrio en el puente, y para la simulación que vamos a hacer, RB, la resistencia variable, va a ser el sensor que escogimos, que es un termistor. El valor nominal de este termistor en condiciones naturales de 25 grados centígrados es de 1 kilo ohm. Entonces, para que los cálculos sean más fáciles, se establecieron todas las resistencias con el valor de 1 kilo ohm. Cuando se sustituyen los valores de todas las resistencias por un K y se despeja la resistencia variable, obtenemos esta expresión, que es la que vamos a utilizar para medir el cambio de resistencia en el sensor conforme se cambien las condiciones de temperatura. Así es como queda la conexión del puente de Wheatstone en Proteus para su simulación. Podemos ver que el termistor está establecido en su condición natural de 25 grados centígrados, que es en la cual se encuentra el valor nominal de un K. Y si bien aquí tenemos un potenciómetro que puede ser utilizado para balancear el circuito cuando esté desbalanceado, el potenciómetro está en un valor del 50% cuando es de 2K. De esta manera podríamos ver que el puente debería de estar balanceado en este momento. Si corremos la simulación, podemos ver que el voltaje, el diferencial de voltaje que se mide, es prácticamente cero. Por lo tanto, el puente está en balance. Si por ejemplo cambiamos la temperatura a la que está expuesto el sensor por su máximo, que es de 150 grados centígrados, y simulamos, vamos a ver que se va a desbalancear el puente. Hay como dos maneras para continuar aquí. Se puede buscar balancearlo modificando el valor del potenciómetro hasta que se llegue a un valor cercano a cero en la medida de voltaje, o también se puede sustituir en la fórmula pasada que acabamos de encontrar. Vamos a hacerlo por el último método, por el de la sustitución en la fórmula, porque se llega a un valor más exacto. Entonces obtenemos que la diferencia de voltaje va a ser de menos 0.573 volts.
Si el valor de menos 0.573 volts es sustituido en la fórmula que ya habíamos encontrado, que ya está puesta en esta hoja de cálculo, vamos a obtener que la resistencia medida experimentalmente es de 1.59 para esas condiciones en el sensor. Entonces, si lo completamos en esta tabla, podemos compararla con la resistencia teórica que se calculó con esta fórmula encontrada en el datasheet del sensor, y pues son valores prácticamente muy cercanos. También se puede comparar con la resistencia que viene en la tabla del datasheet y pues efectivamente son valores muy cercanos entre sí. Este proceso se repitió para un total de 10 condiciones de temperatura diferente, de manera que pudiéramos obtener las curvas de calibración tanto teórica como experimental y la que se obtiene con los datos que vienen directamente en el datasheet. Aquí podemos ver las curvas obtenidas, son demasiado similares, y incluso en la comparación podemos ver que parecen estar sobrepuestas las curvas, y pues esto tiene sentido al hacer un análisis del error. Se calculó el error para cada medida, se seleccionó el máximo y tenemos que el error relativo va a ser de alrededor el 0.1%. Entonces es por esto que las gráficas pues salen tan similares entre sí. Ahora, así como el puente de Wheatstone se usa para medir resistencias desconocidas, el puente de Shearing se usa para medir capacitancias desconocidas. Sus ecuaciones del equilibrio son estas dos, y para su conexión en Proteus se estableció un valor de Rx igual a 1K, R2 igual a 1K, y la capacitancia 3, el capacitor 3, igual a 500 picofaradios. Para equilibrar el puente se tomó el valor nominal del sensor de humedad, que es Cx igual a 330 picofaradios. Para encontrar el valor de todos los componentes de manera que el puente esté balanceado en las condiciones naturales o nominales de un porcentaje de humedad relativa del 55%, el valor nominal del sensor ya habíamos dicho que es de 33 picofaradios. Entonces simplemente en la ecuación 1 y 2 se va a despejar el valor de los componentes que faltan, que es R1 y C1. Se despejan, se sustituyen los valores que ya conocemos y obtenemos estos valores, que pues ahora sí ya tenemos toda la información necesaria para conectar el puente en Proteus para la simulación. Antes de continuar, es importante señalar que esta ecuación de Cx es la que se va a utilizar para medir el valor de la capacitancia para cada condición diferente de humedad para el sensor. Entonces es importante que la sigamos teniendo en mente. Así es como queda el circuito conectado en Proteus. Y por ejemplo, si simulamos para la condición natural del sensor de 55% de humedad relativa, en este punto es donde tenemos el valor nominal. Entonces debería de estar balanceado el puente. Si lo simulamos, podemos ver que prácticamente está en el balance, porque la diferencia de voltaje es muy pequeña. Si ahora, por ejemplo, simulamos para otras condiciones de humedad, vamos a poner el límite del sensor, que es de 95%. Lo simulamos, podemos ver que entonces el puente ya está desequilibrado. Entonces para esto colocamos el potenciómetro. Vamos a ir buscando que el puente se vaya equilibrando. Y por ejemplo, en este estado está en equilibrio, en el que el potenciómetro de 1K está al 71%. Por lo tanto, el valor resistivo de este componente sería de 710 ohms.
Ese valor de 710 ohms equivale en la fórmula que habíamos visto a R1. Entonces, si en la hoja de cálculo lo llenamos como teniendo en cuenta esta fórmula y los valores ya establecidos para el circuito, vamos a obtener que el valor de capacitancia del sensor sería de 355 picofaradios. Lo completamos en la tabla y al comparar con el dato teórico que se calculó con la fórmula que viene en el datasheet, tenemos que la diferencia es prácticamente de un picofaradio. Igualmente al compararlo con el valor que directamente viene en el datasheet. Si repetimos este proceso para un total de 10 condiciones diferentes de humedad para el sensor, que estén dentro del rango de 10 a 95% de humedad relativa, entonces podemos construir una curva experimental en la que el eje X va a estar en unidades de porcentaje de humedad relativa y el eje Y va a estar en picofaradios. Al ver las gráficas nos podemos dar cuenta que conforme aumenta el porcentaje de humedad para el sensor, también va a aumentar su valor capacitivo. También nos podemos dar cuenta de que a comparación de las curvas que encontramos para el puente de Wheatstone, estas son más diferentes entre sí. Entonces esto nos puede llevar a que nos demos cuenta de que el error también va a ser mayor para las mediciones que se hicieron en este puente. Efectivamente, si observamos el análisis del error que se hizo, podemos ver que el máximo error relativo es de 0.4%. Entonces el error al medir en este puente sí aumentó en comparación al puente de Wheatstone. Esto fue todo para esta práctica y como anotaciones finales simplemente recalcar que al elaborar las curvas de calibración para el termistor PTC se pudo confirmar que a mayor temperatura va a tener un mayor valor resistivo y para el sensor de humedad también a mayor humedad va a tener un mayor valor capacitivo. En cuanto a los puentes, lo que podemos concluir es que el método de medición que se elija para cada uno de ellos va a influir bastante sobre el error que se obtenga. Entonces es muy importante cerciorarnos de que el método que elijamos sea tanto eficiente como con buenos resultados.